Buen día, mi nombre es Carolina Alexandra Muñoz Guerrero, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este video vamos a hablar sobre el caso 1 de la tarea 2 de Imagenología Pediátrica. Caso 1, paciente 1. ¿Cómo manejar esta situación con la familiar del paciente? Como primera medida debemos de mantenernos tranquilos ante la situación, explicarle a la mamá la necesidad de realizar este procedimiento y de que el paciente permanezca quieto, ya que esto nos brindaría un correcto estudio para un diagnóstico acertado y verídico, teniendo en cuenta que el estudio de vacuofaringeo consta de una sola imagen en proyección lateral de cráneo, y es por eso que debemos explicarle a la mamá del paciente que éste debe permanecer en completa quietud. Bueno, por otro lado, para obtener una buena imagen, si el paciente sigue moviéndose, lo que debemos hacer es pedirle ayuda a la mamá para que sostenga con una mano el mentón del paciente y con otra la parte superior del cráneo, sin obstruir la visibilidad de la parte anatómica que le vamos a realizar el estudio. ¿Qué dosis o técnica utilizaría para un diagnóstico correcto, limitando la dosis máxima permisible para el paciente QB y más? Bueno, minimizar el número de radiografías, la dosis efectiva en la administración de la dosis máxima permitida en menor tiempo. La dosis y técnica es 66 QB y 0.5 más a 70 cc, de un equilibrio entre la calidad y dosis para el paciente. La dosis utilizada para este estudio, teniendo en cuenta la edad del menor, es 66 QB y 0.5 más a 70 cc. El equilibrio entre la calidad y la dosis para el paciente, y para realizar una buena colimación, analizar bien el estudio para evitar errores. Si el paciente poco o nada colabora en el procedimiento, ¿cómo lo posicionaría para limitar al máximo el movimiento y así adquirir un estudio diagnóstico? Bueno, lo primero es con un personal capacitado en pediatría. Se le pide al familiar que se siente y cargue el niño en sus piernas, también sentado, que con un brazo lo rodee abrazándolo y con el otro le sostenga la cabeza para así inmovilizarlo. Otra forma es que el paciente, en posición de cúbito supino y con la cara hacia el receptor, inmovilizándolo con una sábana, teniendo en cuenta que no salga ninguna imagen sobrepuesta, como los dedos del familiar, la sábana de movilización o los elementos de protección. ¿El paciente y el familiar requieren algún tipo de protector? Bueno, debemos tener en cuenta que para la mayoría de la toma de imágenes en radiología siempre se debe contar con los implementos de protección para así reducir la radiación durante el procedimiento. Estos elementos de protección deben ser plomados, en donde debemos tener en cuenta lo siguiente. Uno, previamente que se debe preguntar al acompañante si se encuentran en estado de gestación, si es mujer. Se le debe explicar al acompañante del menor el procedimiento y la utilización de medios de protección. Se le coloca al acompañante el chaleco y el protector de tiroides. 2. Al menor se le coloca protector de gonadas, ya que estos deben ser protegidas por su proceso de desarrollo en estos órganos, ya que son muy sensibles. ¿Cuáles son los estudios más solicitados en infantes y niños para realizar con radiología convencional? Los estudios más frecuentes y solicitados en el infante son rayos X de tórax por patologías como ataletasia, neumonía, hemotoras, asma, aspiración por obstrucción mecánica. Bueno, rayos X de caderas, displasia. En la infancia es muy común los rayos X en miembros superiores e inferiores por fractura. Radiografía abdominal. Los rayos X abdominales utilizan una dosis muy pequeña de radiación ionizante para producir imágenes del interior de la cavidad abdominal. Se utiliza para visualizar el estómago, el hígado, los intestinos y el vaso. Se pueden utilizar para diagnosticar dolores inexplicables, obstrucciones intestinales, objetos extraños ingeridos, náuseas y vómitos. Hola, mi nombre es Alasne Matos, pertenezco al programa de imágenes diagnósticas de la UNAD. En este tema, estudio de caso 1, en el segundo paciente en la unidad pediátrica, con diagnóstico neumotórax. El neumotórax. El neumotórax ocurre cuando se revientan algunos de los diminutos sacos de aire
o sea, los alvéolos, en el pulmón de un bebé. Se inflan demasiado y estallan. Esto provoca que se escape el aire dentro del espacio entre el pulmón y la pared torácica, o sea, el espacio pleural. Las proyecciones que más utilizamos en un rayos X de tórax es de cúbito supino o PA hemipedestación y lateral. Se colocan las protectores radiológicas adecuadas, como son protección en las gónadas. En este caso miramos que el niño tiene las gónadas protegidas, y cuando está con acompañantes se cubre por medio de un chaleco y protector de tiroides. La protección radiológica que tenemos que utilizar cuando vamos a tomar un rayos X es el tiempo, distancia y blindaje. El tiempo, o sea, cuanto menos tiempo estemos cerca de la fuente de radiación, menos dosis vamos a recibir. A mayor distancia de la fuente, menor será la dosis recibida. Detrás de un blindaje, la dosis que recibimos es menor. Por eso debemos cubrir las gónadas de los niños, de los menores, proteger el acompañante por medio de un chaleco protector para medio de protección a la radiación. Paciente intubado en UCI. ¿A quién le debe solicitar ayuda? En la unidad. Este paciente, cuando el paciente se encuentra intubado, su movilización es de cuidado, porque podemos, en un segundo, podemos desentubar al paciente y las consecuencias pueden ser graves. Tenemos que pedir ayuda sobre todo a la enfermería y terapia respiratoria, al médico tratante del niño, que son las personas que se encuentran cerca de él y que nos pueden brindar el apoyo en el momento de movilización del paciente, si en realidad se requiere para la toma del estudio. En este cuadro podemos identificar las etapas del niño, desde el momento en que nace, como recién nacido, hasta el periodo de la adolescencia. La edad que comprende cada etapa, qué proyecciones utilizamos para la toma de rayos X en cada una de las etapas del niño, la posición que debe tener el paciente menor durante el proceso de la toma del examen y la técnica utilizada para este proceso en cada una de las edades del menor. Cordial saludo, mi nombre es Luz Estela Pardo Guevara, soy estudiante de radiología y hoy quiero hacer una exposición sobre el caso 2 que estamos viendo en imagenología pediátrica. En este caso pues estamos hablando de un paciente de 12 años que tiene un diagnóstico de densiometría de miembros inferiores y que se le ordenó una radiografía de caderas y un test de Fari. Debemos tener en cuenta que se deben hacer unas proyecciones que son AP comparativa de rodillas, una AP también comparativa de coxofemoral y una de cuellos de pies. También debemos hacer una lateral de cadera y en algunos casos una AP de cadera. Esto con el fin de poder dar un buen diagnóstico
Y también teniendo en cuenta que estos estudios debemos de realizarlos ya que se trata de un paciente pediátrico, debemos de realizarlos siempre con una dosis de radiación mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando nos llega un paciente debemos de hablar con el familiar y que éste nos colabore para que el paciente se porte juicioso, no se mueva y asimismo poder hacer el estudio rápido y no generar tanta radiación ionizante tanto en el paciente como en el acompañante. Debemos también tener en cuenta que ellos deben de ir como una protección, que son los chalecos plomados, los gonodales y todos estos elementos para que no vayan a haber inconvenientes. Gracias.